Ahí llevan, no les importa de dónde viene, de qué ventrículo, de qué aurícula, de qué presión, solamente dicen irrigación del cerebro, venas, arterias, linfáticos, irrigación del pulmón, venas, arterias, linfáticos, irrigación del páncreas, ¿no? Esa es la circulación en paralelo, depende de cómo la veas. En fisiología generalmente todo es la convicción de ver a la circulación en serie. Recuerden ustedes que un 84% se encuentra en la circulación mayor y un 16% se encuentra generalmente entre el corazón y la pulmonar. Eso como datos que obviamente van a variar de acuerdo al texto. En síntesis, la circulación, primera función importante era el transporte, no solamente de sustancias útiles, también de sustancias de desecho, obviamente moneda energética, mensajes, defensas, etc. Todo esto hacía que nuestro medio interno, ¿no? Que la circulación, que es algo dinámico, que nuestro medio interno esté en completa homeostasis. Esta homeostasis que ha acuñado el término Claude Bernard, vean ustedes cómo la célula con los capilares se alimenta y cómo expele sus desechos también. En todos los órganos, en todos los tejidos, en toda la economía corporal. Miren ustedes, aquí ya podemos ver, este es el líquido intravascular, este es el líquido intersticial y aquí dentro de estas células está el líquido intracelular. Solamente viendo el compartimento y este GIF podemos determinar eso. Líquido intersticial aquí como ríos aquí afuera, líquido intracelular y líquido intravascular, ¿miren? O líquido plasmático, y el intersticial tercer espacio está aquí. Bien, entonces todo eso, gracias a la circulación, se mantiene en un completo equilibrio. Tenemos nosotros diferencias fisiológicas. Esto es sacado del libro del Dr. Fernández Urquieta, Karina Tirado. Por ejemplo, ¿qué nos dice? La circulación mayor, las arterias llevan sangre bien saturada y las venas no saturadas, correcto. En cambio, la circulación menor les dije que es lo contrario, las arterias llevan desaturadas y las venas llevan bien saturadas. Bien, presiones pulmonares, presiones sistémicas. Van a ver que estos términos se han acuñado solamente porque ocurre en ese momento, no es porque te miden la presión en diástole, ¿no? Sino que esto es la presión arterial máxima y la presión arterial mínima, ya sea sistémica o pulmonar. Entonces, hay una presión 120-80, obviamente es a grandes rasgos y una media de 100 en la circulación mayor, y en la menor pulmonar, miren ustedes, 20 milímetros de mercurio máxima, 10 milímetros de mercurio mínima, con una media de 15 a nivel del mar. Y tú me preguntarás cuánto es a nivel de gran altitud, porque estamos estudiando para servir a las personas que viven en nuestro territorio. Entonces, la presión media, miren ustedes, si aquí es 15 a nivel del mar, ¿por qué en la altura es más elevada? Estamos a 21 con su desvío estándar más menos 3. Es decir, estamos en 24 y 18. Ese es nuestro rango. Bien, es en gran altitud. Esto tiene una gran importancia cuando veamos el siguiente tema. Ahora, la resistencia, miren ustedes cuál es la unidad de medida de las resistencias. No solamente es dinas, eso sería presión. Entonces tenemos 1500 va a ser la unidad de resistencias de la mayor, y este tiene menos resistencia. Pero hemos visto en circulación fetal que es lo contrario. En circulación fetal esto llega a ser mayor. Por eso que el cambio de presiones, cuando tú naces, hemos visto en la clase de ayer, pasa esto. ¿La presión en la circulación mayor varía con la altura? Sí. ¿La circulación? No. ¿La presión mayor varía con la altura? No. ¿La presión menor o pulmonar varía con la altura? Sí, y ustedes lo han visto aquí. Esto es sacado del artículo de la revista Cuadernos de la doctora que trabaja en el Instituto de Biología Boliviano de la Altura, y son valores reales, son valores paseños, son valores de gran altitud. Bien, es importante que lo sepan. Bien, continuamos. ¿Qué leyes rigen la circulación? A grandes rasgos teníamos la ley de presión. ¿Qué nos dice la ley de presión? Que la sangre va a circular de donde hay mayor a menor presión. ¿Cómo se veía esto? De la aorta hay mayor presión, capilares hay menor presión, presión venosa central hay menor presión. Entonces sigue un gradiente, ¿no? Si tú ves y quieres calcular un gradiente de presión, por ejemplo con este gráfico, donde hay más presión hay menor presión, aquí hay una presión hidrostática. Entonces tú calculas, si aquí la presión es de 100 y aquí las presiones de 17, ¿cuánto será este gradiente de presión? 83 milímetros de mercurio es el gradiente de presión. Bien, eso era para calcular. Bien, ahora miren, ustedes me dirán, claro, pues si pones aquí un balón de agua y cayendo, obviamente hay presión. Pero ¿cómo tu cuerpo hace esto? Hace que recircule y recircule y recircule y recircule. Es decir, que la sangre, en pocas palabras, ascienda, manteniendo un gradiente de presión. Pues eso nos van a dar todas las bombas venosas, las bombas musculares,
el corazón periférico de los fisiólogos franceses, la bomba torácica que vamos a ver cuando hablemos de venas, las válvulas también. O sea, es muy importante esto, ¿no? Porque claro, uno entiende de aquí hay 100, aquí hay 0, claro, pues el agua siempre cae, pero mira esto, es como una fuente, ¿no? Esa fuente que viene, es así nuestra circulación y esa es la importancia. Ley del caudal. En todo momento hay un volumen constante, vale decir que el gasto cardíaco, que es de 5 a 6 litros por minuto, que están aquí en el corazón, también va a ser igual aquí y también va a ser igual aquí. Es decir, va a ser igual en los capilares, va a ser igual en la circulación pulmonar y va a ser igual en el corazón y va a ser igual en la circulación mayor. ¿Cómo pasa esto? Así, gasto cardíaco, ustedes calculan con la fórmula de frecuencia por el volumen de eyección sistólica. Este volumen de eyección sistólica, que es de 70 a 90, ¿no? De acuerdo a cuáles sean las propiedades y las capacidades de cada corazoncito, y eso nos va a dar el gasto cardíaco. Solamente, ya no vamos a entrar a ejercicios porque no hay tiempo, pero si tú tienes una basal de 70, pero en este momento estás haciendo ejercicio, no sé, extenuante, y tu frecuencia llega a más de 100, ya has llegado a 110, 110 por 70, ¿cuánto me dará? Lo voy a hacer ahora. 110 por 70. 110 por 70. Mi gasto cardíaco sería como 7, casi 8 litros por minuto. Entonces, ¿de dónde sale esa sangre? Tú me dirás, pero si todos tenemos en sangre 8% del peso, que es de 4.5 litros a 5 litros máximo, y estos 5 litros se mueven en un minuto, ¿por qué ahora mi gasto cardíaco es 8 litros? ¿Hago más sangre? No, sino que el corazón y la circulación aceleran la circulación para que pasen 8 veces en un minuto por el corazón, ya no 5 litros por minuto. Porque así lo requiere el gasto cardíaco, dependiendo de cuál sea la situación, ¿no? Gasto cardíaco o débito cardíaco, su sinónimo. Otra ley, la ley de la velocidad. La velocidad es inversamente proporcional a la superficie de acción si a menor lecho, mayor velocidad. Vale decir, a menor lecho, que son los capilares, hay mayor velocidad. Perdón, a menor lecho hay mayor velocidad. A mayor lecho hay menor velocidad, lo de los capilares. Ahora, que entiéndase como lecho esto, el despliegue de los vasos. Aquí está la aorta y la cava. En conjunto pues sumarán así, si sumas sus diámetros o sus áreas, si tú quieres, de los dos grandes vasos cortados a la mitad. Mira, pues así es un tamaño real, será pues unos 5 centímetros cuadrados a lo mucho. Aorta y vena. Por eso es que como esto es chiquitito, menor lecho, pues discurre rápida la sangre aquí en estos grandes vasos, muy rápido. En cambio en los capilares, vean ustedes, que cada capilar que mide de diámetro de 6 a 8 micrómetros, que de longitud de 1 a 3 milímetros, que estos en conjunto, si los cortas así como carnes frías y los vas sumando, pueden hacer un área de superficie capilar total de 700 metros cuadrados. Hablar de esto es una mansión. Es decir, que tienes una casa con piscina, con jardín trasero, con jardín delantero, con casita de árbol y tu bosquecito más. Así son nuestros capilares. Entonces, para que entiendas la velocidad, toda la sangre que está en este momento, a ver, imagínense 5 litros de sangre. Los 5 litros de sangre son como una gordita y una botella normal de las aguas negras, ¿no? Esas aguas negras, claro, cuando tienes que hacer pasar por estos conductitos, tiene que volar esto, tiene que velocidad, por eso se cumple esta ley. En cambio, esas mismas, a ver, expársalo en todo ese terreno, va a faltar sangre. Por eso que la velocidad es lenta, 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 para que ustedes se imaginen, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte de aquí. Esto es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se lo puede ver, se lo puede medir. Esta es una imagen de ecocardiografía, ¿no? Este es el lado derecho, estamos viendo, estás hablando de la tricuspidia. Esta, porque vemos el corazón al revés. Miren cómo está, este es el flujo que pasa por el corazón y calculado con la frecuencia cardíaca podemos medir el gasto cardíaco. Así es el gasto cardíaco. Pueden ver, pueden escuchar incluso el gasto cardíaco mediante la ecocardiografía. Bien, ahora, ¿cómo se acoplaba el corazón con todo lo que llegaba a ser las tuberías? Bien, primero, el corazón tenía varias propiedades, entre ellas las que me importan como corazón, como bomba son el inotropismo, la contracción del corazón, frecuencia cardíaca,
¿cuántos latidos va a ser este por minuto? Una vez que está aquí el corazón, al expulsar todo este volumen de sangre, que es el gasto cardíaco o volumen en movimiento, se tenía que tropezar con las resistencias vasculares, es decir, con los impedimentos propios de cada vaso, en este caso de las arterias, y eso se conocía como poscarga. Después de recoger de los capilares, el corazón tiene que retornar la sangre al corazón, ¿no? Ese tono venoso, también llamado poscarga. Aquí algo está mal aquí, niños, lo voy a cambiar. Esto es así. Recarga, ¿no? Porque es anterogradamente al corazón. Ahora tú me preguntas, ¿cuál es la dirección de la circulación? Anterograda unida. Bien, esa es la dirección de la circulación. No me digan en sentido horario, en sentido antihorario, ¿no? Pues esa es la dirección. Ahora, precarga es resistencia vascular. Y el retorno venoso va a ser la poscarga, ¿no? Y esa poscarga es el retorno venoso que ha de llegar al corazón e indirectamente, implícitamente directa, podría decir así, que hace que el corazón tenga más gasto cardíaco. Depende del gasto cardíaco para que tenga más, depende del retorno venoso para que tenga más gasto cardíaco. ¿Qué pasa si fallan estos componentes? Lo hemos visto en el capítulo de choque, shock. Por ejemplo, el choque distributivo. Había una pérdida de líquido o había una vasodilatación de estos capilares. Choque, ¿han visto cuál es el colapso? ¿Qué pasa cuando el corazón falla en sus propiedades? Choque cardiogénico. ¿Qué pasa cuando el corazón para por alguna razón? Paro cardíaco, ya no hay bomba. Entonces todos estos factores alteran todo este fenómeno de la circulación. Bueno, este era un video que hemos visto cuál era la importancia del BLS, ¿no? Soporte vital básico, que es un curso que ya lo pueden hacer ustedes, les decía, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Este era un video que les había mostrado de un paro cardíaco en vivo y cómo hay gente que parece letrada por la picha que usa, ¿no? Porque son famosos, pero no han podido hacer lo que un sujeto científico podría hacer para salvar ese cerebro en 3 minutos. Reanimación básica. Esa es la importancia de los cursos de reanimación básica, que lo puedes hacer ahora, no es necesario que seas médico, solo necesitas ser bachiller para que hagas ese curso. ¿Ya? Lechos vasculares. Ahora vamos a hablar de todo lo que es la circulación arterial. La circulación arterial, miren ustedes, deriva de esta palabra arteria, que significa tubo que enlaza, es decir, significa, podríamos relacionarlo con cañería, eso significa arteria, tubo que enlaza. Es un sistema de alta presión porque tiene muchas características, tiene mucho músculo liso, abundante músculo liso, de acuerdo a qué arteria, arteriola, metaarteriola sea, en su túnica media, tiene también su endotelio, tiene su adventicia, ¿no? Y entre sus otros componentes más pequeñitos, tiene. ¿Cuáles eran las características? Que los de grueso calibre, como la aorta, por ejemplo, tienen fibras elásticas. Los de mediano calibre tienen fibras elásticas y musculares también. Y las arteriolas solamente, en su gran mayoría, tienen células musculares lisas. Por eso es que ellas controlan los esfínteres precapilares y también controlan la presión arterial por esas características. Circulación arterial, teníamos grandes vasos, acumulan energía elástica, sí. Miren ustedes cómo hacer, esta aorta no se ve, pero miren esto. Esta es la energía elástica, lo que se va a traducir posteriormente en el famoso 120-80 cuando miramos la presión arterial, o el Wien-Kessel, ¿no? Que era esta cámara virtual que se formaba en la aorta. Vasos medianos se encargan de distribuir la sangre y las arteriolas modulan el flujo regional. Gracias a sus esfínteres precapilares se encargan de modular, abriendo y cerrando su llave de paso. ¿Se acuerdan? Llave de paso. Eso hacen ellas. Bien. Fisiología de la arteriola. Nos vamos a ir a las que hacen esto generalmente. Vasoconstricción. Miren el GIF. Vasoconstricción, vasodilatación. Eso lo hacen gracias a sus músculos. Por eso tiene muchos músculos. Bien. Entonces, el tono vasomotor va a ser la presión arterial. Gracias a este tono vasomotor que tienen las metaarteriolas, o las arteriolas, perdón, van a ir regulando la presión arterial. Y eso lo vamos a entender cuando repasemos nuevamente esto. Este es el filtro hidráulico. Miren ustedes, obviamente esto está al revés. Este es un esquema que ha hecho seguro un youtuber, ha hecho algo, como esa gente que habla sin fundamento, pero lo hace, ¿no? Y la gente le cree. Pero era la mejor imagen que pude encontrar en GIF para poderles mostrar. Saben que está al revés, es la memoria racional, lo que les explicaba, la memoria racional. Uno dice, no, el callado está al otro lado. Entonces miren ustedes qué pasa con esto.
Esa es la fuerza elástica acumulada por las fibras elásticas de las grandes arterias. Y hacen esto, miren, hay una resistencia, pero esa resistencia es vencida por las fuerzas elásticas. Y eso genera un impulso que se traducirá en pulso más adelante, pero este buen Kessel, que es esta parte, esta cámara virtual, este filtro hidráulico, pues a mí me representa el 80 de la presión mal llamada diastólica cuando haces la mensura de la presión arterial. Cámara elástica transitoria, sí, una cámara elástica transitoria. Retroceso elástico en diástole, sí, en diástole. Retroceso elástico en diástole. Por eso que también se llama presión diastólica. Pero no te mides la diástole, se llama presión diastólica. ¿Es esto la presión diastólica? ¿No? La aorta continúa con la labor del ventrículo izquierdo, sí. Y esa fuerza, cuando se abren las válvulas, es la presión sistólica. ¿Tiene un sentido anterógrado el pulso? Sí, nunca va a haber un pulso que retrocede. Y este es el Wim Kessel o el filtro hidráulico, para que entiendan la importancia de los grandes vasos, no de los medianos, que es la distribución, ni de las arteriolas, que es la modulación del flujo local. Grandes vasos, como la aorta. Diferencias entre venas y arterias. Son gráficos obtenidos del libro de Fernández Urquieta, Tirado, Caína. Sí, miren ustedes, esto igual está al revés para que más o menos pensemos. Estas son arterias, estas son venas. Pero miren ustedes la comparación en una curva presión-volumen. En la curva presión-volumen, todo esto significa presión en el mercurio y esto significa volumen. Esto, para que lo entiendan, lo vamos a hacer así. Las venas, cuando aumenta el volumen, las venas no aumentan la presión. Puede aumentar el volumen y recién aumentan la presión. Porque recuerden que las venas son un sistema de alta capacitancia. Tienen mucha distensibilidad. En cambio, las arterias, ¿qué hacían las arterias? Esto. Aumentabas el volumen, y se disparaba la presión, porque ellas tienen resistencia, no son elásticas, no tienen capacitancia y distensibilidad como ellas. Entonces hay volumen y aumenta proporcionalmente. Por eso aumenta la presión, gracias a estas arterias, ¿no? Después teníamos, esto también otra diferencia, diferencias entre venas y arterias. Podíamos ver esto. Venas. Esto va a variar de acuerdo a cada libro, ¿no? Obviamente en Gaito le hace un poquito más específico, le pone 64, 68, no recuerdo, etc. Aquí le pone 7, aquí le pone 9. Pero ustedes conciban que esos son solamente proporciones, no son valores absolutos. Y cuando hablamos de proporciones, es necesario redondear para aprender, para hacer más fácil el aprendizaje. Las venas, gracias a su capacitancia, tienen alrededor de un 60% y un poco más, ya para no hacer un lado Gaito, de todo el volumen de sangre que tenemos en este momento. Las resistencias o las arterias tienen solamente el 10% de este volumen y el resto obviamente está en la circulación pulmonar, ¿bien? Que es más o menos como un 30%. Entonces esto calculamos así: un sujeto masculino de 70 kilogramos, la volemia es igual al 7 o al 8% de tu peso, para calcularlo rápidamente. Y si este sujeto tiene 5.600 mililitros o 5.6 litros, resulta que el 60% es 3.360 mililitros que tiene de sangre solo en las venas, y miren cuánto en las arterias. Un poco más de una botella de aguas negras así de 5 bolivianitos, ¿no? Esa. Entonces vean la importancia de las venas. Ahora, diferencias entre venas y arterias en la curva presión-volumen. La relación presión-volumen. Por la relación presión-volumen, esto se puede considerar, miren las venas, esta es las venas que no aumenta la presión, por eso se llama sistema de baja presión. En cambio, las arterias, que aumenta la presión con el volumen según la relación de esta curva presión-volumen, se consideran sistemas de alta presión. Eso es. Y la diferencia entre venas y arterias también estaba en la calidad de la sangre que ellas transportaban. Una sangre arterial muy saturada, que cambiaba el color a un rojo rutilante, ¿no? Un color rojo rutilante. Y las venas también, que tenían menor saturación, que cambiaban a sangre venosa, que sus características eran más oscuras, más vinosas. Y también la diferencia en la química de la sangre. Por ejemplo, vean el pH. La sangre llega a ser más ácida en las venas y menos ácida en las arterias. Miren ustedes el componente. La presión de CO2 tiene menos y aquí tiene mucho más. El bicarbonato va a ser el mismo. Calidad de oxígeno, presión arterial de oxígeno en una muestra, hasta 100, obviamente es en la costa. Y en las venas casi
un 30% a 50% menos. Y la saturación lo propio. Esas son características, diferencias entre venas y arterias, incluso en el aspecto de la sangre. Bien, las saturaciones del 97, por ejemplo, aquí obviamente son valores que están manejando en la costa. Hay artículos que han salido para publicar también en la altura, pero esto va a ser un tema de respiratorio cuando veamos la diferencia en gasometrías, por eso es que no he entrado a detalle, pero quédense con que hay una gran diferencia entre estos componentes. Ahora bien, tipos de desaturaciones. Hay desaturaciones, por ejemplo, periféricas. Ejemplo, tus deditos azules por el frío, ¿no? Tus deditos azules por el frío. O que te pones aquí un anillo muy aprieto y está cortando la circulación. Esto es una desaturación periférica, solamente afecta a la parte distal o al órgano que ha acontecido esta vasoconstricción o la limitación de la sangre. Pero también hay desaturaciones centrales que se manifiestan con acrocianoques, con cianosis central, es decir, lenguas y labios, caras azules. Eso da en estas malformaciones congénitas. Mira esto. Este es tu tabique interventricular y tu tabique interventricular tiene un hueco tan grande que se llama comunicación interventricular, que hace que la sangre rojita, que es la sangre arterial, y la sangre azulita, que es la sangre venosa, esquemáticamente hablando, porque no somos así, ¿no?, se mezcle. Y a esta mezcla venosa hace que la sangre sea morada la que va a la aorta. Eso significa que tenemos un shunt. Ese shunt o cortocircuito, en este caso patológico, se debe a una comunicación interventricular y hace que la sangre, por más pulmón sano que tengas, en el corazón se mezcle, y en vez de llegarte una sangre al 100% como la rojita, más esta te llegará una sangre al 50%, por más arterial que sea. Y por eso se manifiesta con esta coloración azulada del lago. Diferencias entre venas y arterias, correcto. Arterias tienen pulso, sí. Venas tienen pulso, no, excepto en situaciones de fisiología del deporte extenuante, pero son transitorias o enfermedades. Por ejemplo, vean ustedes, a partir de los 25 milímetros de mercurio, cómo se empieza a marcar la yugular. Miren, esto es un pulso de la yugular, eso es un pulso patológico. Y hemos visto también la diferencia entre las saturaciones con este aparatito que ustedes ya, por demás, en la pandemia han conocido. Vamos a hacer un repaso de la circulación pulmonar. ¿Qué podemos decir de la circulación pulmonar? Es esto, pero no me refiero a esta circulación como tal, la circulación que ustedes conocen, la circulación menor, sino también vamos a hablar de la circulación que nutre a esos vasos y esas arterias y esos bronquios, que son muy desconocidos. Bueno, no son desconocidos, sino que hay poca importancia que radica, pero van a ver que no es así. Anatomía y fisiología ya hemos recordado, solamente ver el pulmón, ver sus lóbulos, ver cuáles son sus segmentos apicales, lóbulos, qué es sus bronquios segmentarios, bronquios lobares principales, lo propio territorialmente de las arterias y las venas. Aquí estamos hablando de la circulación en paralelo. Vamos a ver presiones, volúmenes de sangre, flujo y dinámica capilar. Sí. Empecemos por anatomía. Desde el punto de vista anatómico, a mí me interesa combinar esto con la fisiología. Las arterias pulmonares que tienen, esto es la pulmonar, que tienen una longitud de 5 centímetros máximo, porque luego ya se bifurca, ¿no? Se caracterizan por ser arterias gruesas, dice, ¿sí?, cortas, ¿sí?, y de gran distensibilidad. A diferencia del sistémico, estas tienen gran distensibilidad, estas arterias, ¿no? Y las venas pulmonares son también de aspecto similar, pero las arterias, que es las venas, ya van a desembocar en la aurícula izquierda. Aquí está, mediante 4 venas pulmonares. ¿Bien? ¿Algo más relevante de esto? Quizás. Ahora, ¿en qué momento se nutren los bronquios, se nutren las arterias pulmonares también, ¿no?, o parte del intersticio pulmonar? De esto. Las arterias bronquiales. Es como las arterias coronarias del corazón. No mames que el corazón se nutre de la sístole, diástole, de toda la sangre que está pasando ahí. No, el corazón tiene sus propias arterias. Y son tan importantes esas arterias que son las primeras que nacen de la aorta. De ahí la importancia. Y son las arterias coronarias. Lo mismo, ahora si me preguntas en qué momento se nutren los bronquios y el pulmón, de las arterias bronquiales. También nacen de la aorta, son nutricias y llevan oxígeno, sí. ¿Cuántos representan las arterias bronquiales? Miren ustedes, del 1 al 2% del gasto cardíaco. Podrías calcular con eso
con el gasto cardíaco en este momento, cuánto están en las arterias bronquiales que están nutriendo a tus pulmones. Yo podría preguntarle, sujeto de 70 kilogramos, ¿no? Calcular cuánto del gasto cardíaco, cuántos mililitros están en la circulación bronquial, porque es parte de este tema. Bien, estos se van a encargar de nutrir todo el pulmón, entre los tabiques, los bronquios, el tejido conectivo, es decir, el tejido magro del pulmón. Las venas bronquiales, miren dónde desembocan, eso es muy importante. Las venas bronquiales van a desembocar en la aurícula izquierda, aquí también, las venas bronquiales, no solamente las pulmonares, sino las venas bronquiales. Y obviamente eso va a ser, al decir izquierdo, a ver, esto quiero que entiendan, niños. Las arterias bronquiales nutren al bronquio. El bronquio, después de haber consumido todo el oxígeno, lleva la sangre venosa de los bronquios, lo que ha usado el pulmón, que representa esto. ¿Cuánto por ciento será el 1 o el 2%? Será como unos 50 a 100 mililitros de las venas bronquiales. Y desembocan aquí. No que aquí era la sangre totalmente oxigenada, así, la mejor sangre. Para que entiendan que en biología no todo es absoluto. No, por eso no puede ser sangre al 100%, ni aunque estemos en la costa, porque aquí hay 1 o 2% de sangre bronquial que está siendo utilizada. Y a esos fenómenos de mezcla de sangre fisiológica se conoce como shunt. Ese es uno de los shunt fisiológicos. Bien, ese es un shunt fisiológico. ¿Qué hacen los linfáticos? Desembocan en el gran conducto, que es en la gran vena linfática, en el gran conducto torácico linfático, obviamente para recordar, ¿qué es la importancia de los linfáticos? Ellos hacen presiones negativas, constantemente están succionando el intersticio, y eso es importante para que entiendan la microcirculación y los capilares más adelante. Hablemos de las presiones. Miren la presión del ventrículo derecho, estamos hablando de este. La presión del ventrículo derecho es 1/5 de la presión del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? Teóricamente 120, ¿no? Pero no somos robots. Entonces 1/5 va a ser esto. Por eso tenemos una presión sistólica del ventrículo derecho y una presión diastólica del ventrículo derecho. Bien, podemos sacar la presión de la arteria pulmonar. Aquí está. Sístole igual, diástole disminuye lentamente, obviamente porque ya se han cerrado las válvulas. Disminuye lentamente en diástole, sí. Presión sistólica 25, presión diastólica 8. Otros dicen 10 milímetros de mercurio. Hay rangos, obviamente, pero aprendan estos valores. Presión media de la arteria pulmonar de esta parte, la presión media es esta. Ahora vean esta gráfica, aquí estamos hablando de la presión sistólica, ¿no? Y la presión diastólica, hemos visto muy diferente esta, y la presión media que vamos a ver ahora. Presión capilar pulmonar, es decir, ya los capilares de los pulmones. Muy baja es, pero tiene su importancia. ¿Cuánto es la presión media del capilar pulmonar? 7 milímetros de mercurio. Y este es muy importante para que cuando hablemos de las fuerzas de Frank-Starling, para hacer el intercambio de los capilares al intersticio, en este caso de los capilares a la atmósfera por los alveolos, pasa esto. Gracias a ese gradiente de presión pasa eso. ¿Qué pasa si sube aquí? Si sube esta presión capilar por alguna razón, porque el corazón está tapado, porque hay más sangre o porque hay más presión. Si subiría la presión aquí, la sangre que está aquí, el plasma, sale a los alveolos. Y se conoce como edema pulmonar y eso es una enfermedad. Eso es lo que pasa. Miren la presión capilar pulmonar, cómo se mantiene. ¿No? ¿Cómo se mantiene? Presión del atrio izquierdo y venosa pulmonar. Es decir, presión del atrio izquierdo. Aquí está, presión del atrio izquierdo y venosa pulmonar. O sea, de este segmento de las venas pulmonares. Es muy difícil llegar a las venas pulmonares, ¿no? Pero esto se hace mediante cateterismo, etc. Ahora, la presión media venosa es de 2 milímetros de mercurio. Puede ir a un rango de -1 a -5, dependiendo del sector, ¿no? Y a esta presión se la conoce como presión en cuña o presión de enclavamiento. Y la presión media de la aurícula izquierda en la desembocadura de la vena pulmonar es de 5 milímetros de mercurio. Bien, y esto se hace por cateterismo, eso, se mete, realmente es un procedimiento que amerita mucho cuidado, porque tiene que ir desde aquí, desde el tronco pulmonar, pasar los capilares y encontrarse con
con la aurícula, ¿no? Entonces realmente es un procedimiento bien delicado, pero se lo puede medir. Solo lo estamos estimando nosotros. Bien, cosas claves. Volúmenes sanguíneos. El volumen de sangre pulmonar, esto lo hemos hecho así, aproximadamente, ¿no?, 450 mililitros. 70 mililitros van a estar en los capilares. Es decir, es el 9% del volumen de sangre total. Entonces, calculemos. Si tu sangre total, la volemia es igual a 7 a 8 del peso corporal y tú, un paciente pesa 70 kilogramos, vamos a sacar primero la volemia para hablar de la sangre total. La volemia de un paciente con 8 es 5 o 6 litros. Puedo decir que es 5.600 mililitros. Aquí está. Pero dice que la sangre del volumen total pulmonar es igual al 9% de esto. Entonces, 9, regla de 3, el pulmón estaría conteniendo 504 mililitros de sangre en un sujeto que pesa 70 kilogramos. Y no tanto como dice el libro. El Guyton dice aproximadamente 450. Obvio, eso va a depender del peso, de la constitución, de la envergadura de cada paciente, ¿no? Ahora, ¿eso qué explica? Que los pulmones, la circulación pulmonar puede servir como reservorio. Y eso se ve en estas situaciones. Por ejemplo, ¿por qué nos ponemos pletóricos al soplar o al pujar? Porque expulsamos 250 mililitros de sangre a la circulación cuando hacemos este fenómeno. De pujar, cuando la prensa hidráulica genera presión, estamos comprimiendo los pulmones, o al soplar incrementamos las presiones, y al soplar hay un incremento de la presión pulmonar. Y eso es lo que pasa. Por eso te pones rojo al pujar o al soplar, porque estamos hablando de 250 mililitros que se expulsan extra a la circulación, cuando esta funciona como un reservorio. Sí. Desplazamientos de sangre entre ambos sistemas. Hay un desplazamiento entre ambos sistemas, sí. Miren ustedes la insuficiencia cardíaca del corazón izquierdo. Aquí está, insuficiencia cardíaca, dice, del corazón izquierdo. Estenosis mitral, si esta está estenosada. Es decir, ha reducido su área, ¿no? Es una válvula, no es normal cuando está una estenótica, está estrecha. Puede congestionar los pulmones. ¿Cómo? Sí. Esta aurícula, por ejemplo, tendría que vaciarse aquí. Pero como esta está estrecha, le cuesta vaciarse esta aurícula. Esta aurícula tiene que ser mucha presión para que se vacíe aquí, porque está mal esta puerta. Entonces la presión va a crecer, por aquí va a crecer y va a llegar a los pulmones. Por eso es que los pulmones se pueden congestionar. ¿Y qué pasa cuando los pulmones se congestionan? Estos capilares se llenan de presión, mucha presión. Sale el líquido y se hace edema pulmonar, cuando ya son corazones y pulmones enfermos. Y eso es el edema agudo de pulmón. Generalmente eso puede pasar en la altura, pero en la altura es porque hay una vasoconstricción y un aumento de la presión en el sistema pulmonar, y hace que las fuerzas obviamente estén en desequilibrio, y el agua que debería estar en el líquido plasmático sale al intersticio y sale a los alvéolos. Eso se conoce como edema agudo de pulmón.